En el nombre del Señor Jesucristo, vamos a leer las Santas Escrituras. En esta noche vamos a leer en el segundo libro de las Crónicas, en su capítulo 15, y veamos también el versículo 15. Y dice la Escritura de esta manera: todos los de Judá se alegraron de este juramento, porque de todo su corazón le juraban y de toda su voluntad lo buscaban. Y fue allá de ellos, y Jehová les dio paz por todas partes. Esta noche le damos gracias a Dios. Amados hermanos y hermanas, gracias a Dios por el esfuerzo de cada uno de ustedes, tanto hermanos como hermanas, para estar en la presencia de Dios y así poder ser bendecidos con la palabra de Dios. Tal vez un poco cansados por el trabajo, por el movimiento de las conferencias y luego el trabajo. Quiera o no, somos humanos, nos cansamos, pero gracias a Dios por el esfuerzo de cada uno para estar en la presencia de Dios, para oír sus palabras, las cuales nosotros venimos para oírlas y aprender a entender los propósitos de Dios para con cada uno. Ya que Dios es un Dios veraz, es un Dios justo, y que Dios conoce el pensamiento de cada uno de nosotros. Él conoce nuestros pensamientos, nuestros propósitos que tenemos para con Él. Y gracias a Dios, como le decía, porque a veces en las conferencias yo me he dado cuenta que los hermanos, el pueblo del Señor local, se ocupa en los trabajos, en los movimientos, y a veces no oye la palabra de Dios. Mayormente los que se dedican a comprar las cosas, los mandan a hacer un mandado, se van, faltó algo, regresan a comprar y no están en la presencia del Señor para oír la palabra de Dios. Las hermanas ocupadas en hacer los alimentos para el pueblo del Señor, los hermanos ocupados y muy poco se pone interés a la palabra de Dios. Por eso el Espíritu Santo que está en nosotros siempre nos insta para que nosotros estemos en la presencia de Dios, para reconocer lo bueno que es Dios para con nosotros, porque Dios, los propósitos, los planes de Dios, los pensamientos de Dios son buenos, verdaderos para con la iglesia. Solamente que nosotros lleguemos a entender y a reconocer lo que Dios es con nosotros, porque a veces nosotros queremos desmayar, nosotros queremos flaquear, pero gracias a Dios por la palabra del Señor. Esta vez la Escritura dice que vino el Espíritu de Dios sobre Azarías, hijo de Obed, y él le dijo: Jehová estará con nosotros. Si nosotros le buscamos a Él, si nosotros le seguimos, le servimos, Dios es un Dios bueno, lleno de misericordia,
y lo que Dios promete, Dios lo cumple. Solamente que nosotros, como dice la palabra, que nos coloquemos delante de Dios para colocarnos y pedirle a Dios como ustedes, que se colocaron delante de Dios y le juraron a Dios, le suplicaron sin duda, con lágrimas. Y como Dios es un Dios bueno, oiga la palabra que estamos viendo, dice, y todos los de Judá se alegraron de este juramento, porque de todo su corazón, dice la palabra, todos los de Judá se alegraron de este juramento, porque de todo su corazón lo juraban y de toda su voluntad le buscaban, y fue hallado de ellos, y Jehová les dio paz por todas partes. Hoy dice la palabra que todos se alegraron. Dice la Escritura, todos los de Judá se alegraron de este juramento, porque de todo su corazón le juraron, porque de todo su corazón le juraron y de toda su voluntad le buscaban hoy. Y de todo su corazón le buscaban, y fue hallado de ellos, y Jehová les dio paz hoy. Dice que el pueblo se alegró, se gozó al ver que Judá juró delante de Dios y le juró de todo su corazón y de su voluntad, le clamó a Dios, y la palabra de Dios dice, y les dio paz a todos aquellos. Y les dio paz a todos. ¿Por qué? Porque ustedes sin duda le clamaron a Dios. Hay que entender, hermanos y hermanas, que cuando nosotros nos acercamos a Dios de todo corazón, y ustedes lo han experimentado, lo han visto realmente, que lo que ustedes le prometieron a Dios de todo corazón y de toda voluntad, se ofrecieron delante de Dios y le prometieron algo. Yo no sé cómo fue el clamor de ustedes. Señor, nosotros deseamos ver tu gloria. Deseamos ver tu poder en nuestras conferencias. Hoy se ha manifestado Dios. Dios oyó el clamor, el juramento que hicieron de todo corazón. Se humillaron delante de Dios. Y como la Escritura dice, de voluntad buscaron a Dios, ofrendaron a Dios. Y ustedes, yo pienso que el pueblo de Dios glorifica a Dios por las maravillas que Dios hizo. Hoy ustedes pueden considerar cómo Dios se manifestó grandemente en estas conferencias, pero veamos algo más. El Salmo vamos a ver en su número 66 y veamos. El libro de los Salmos en su número que vamos a ver es el número 66 y vamos a ver la Escritura en el 20. Oiga cómo dice la Escritura. Bendito sea Dios que no echó de sí mi oración, ni de mis, dice la Escritura, ni de mí sus misericordias hoy. Bendito sea Dios que no echó de sí mi oración,
ni de mí su misericordia. Este salmista dice: bendito sea Dios, porque Dios escuchó nuestro clamor, nuestros ruegos, nuestras súplicas. Y la palabra del Señor dice: ni de mí sus misericordias. Como Dios es lleno de misericordia, solamente que nosotros, cuando le prometemos algo al Señor y le pedimos con promesas, le juramos a Dios que le vamos a cumplir a Él, porque Él es fiel. Él es un Dios poderoso que escucha el clamor de sus hijos y que Él responde el clamor del pueblo de Dios. Pero cuando nosotros hacemos promesas a Dios, debemos de cumplirlas. Cuando nosotros prometemos algo a Dios, debemos de cumplir, porque muchas veces no recibimos la respuesta de nuestro clamor. No recibimos lo que le pedimos a Dios porque nosotros a veces hacemos promesas, prometemos algo y no le cumplimos a Dios. Pero Dios sí cumple, Dios sí oye, cumple y se manifiesta a través de su misericordia, haciendo maravillas, haciendo prodigios, y nosotros contemplamos la gloria de Dios, porque le damos gracias a Dios, porque Dios hace cosas grandes y maravillosas, no solamente en las conferencias. Si nosotros tenemos propósitos en nuestra vida, en el matrimonio, en cada uno de nosotros proponemos algo en nuestro corazón para dárselo a Dios, debemos de cumplir, porque Dios sí cumple. Cuando nosotros prometemos una acción de gracias, estamos pensando en la obra de Dios, en el crecimiento de la obra de Dios. Usted promete algo, debe de cumplir. Debe de cumplir, porque Dios sí cumple. Usted dice: vamos a comprar el terreno o una iglesia, vamos a comprarlo para que sea de nosotros. Usted piensa, dice con su esposa: vamos, decía un hermano, nosotros nos dimos cuenta que una hermana compró 4 sillas, pero despertó el ánimo en ellos cuando vio que la hermana, bajo su esfuerzo, compró 4 sillas para la sala. Despertó el deseo en el corazón de ellos al ver el esfuerzo de la hermana. Él dijo con su esposa: ¿qué tantea? Vamos a comprar 50 sillas. Pero qué bueno es cuando nos ponemos de acuerdo. Dice, la hermana dijo: está bien, vamos a comprar 50 sillas. Cuando nosotros prometemos algo, debemos de cumplirle a Dios. Si usted tiene propósitos, Dios lo ha prosperado, Dios lo ha bendecido en su negocio, Dios le ha dado bendición, usted ha recibido de parte de Dios bendición, y usted ha prometido a Dios, debe de cumplir lo que usted promete, porque Dios dice que Él es bueno. Bendito sea Dios, dijo el salmista, porque no echó de sí mi oración, ni su misericordia, porque Él es fiel, porque Él se manifiesta. Veamos algo más en la palabra del Señor. Veamos la escritura, vamos a ver. Primero veamos la segunda carta de Timoteo en su capítulo 4 y vamos a ver el versículo 17. Veamos la escritura. Gracias a Dios, si nosotros, su servidor, el siervo del Señor, nos regocijábamos, nos alegrábamos delante de Dios y llegamos a considerar que el pueblo de Dios en este lugar le clamó a Dios con todo corazón,
le suplicó a Dios, y ustedes pueden decir: bendito sea Dios, porque no echó de sí mi clamor, mi ruego, mi súplica. Ha contestado lo que le pedimos a Dios. Hay creyentes que doblan sus rodillas y con lágrimas le piden a Dios, le suplican a Dios, y cuando llegan a ver la mano de Dios, derraman sus lágrimas también. Bendito sea Dios, porque escuchó mi clamor, ha respuesto lo que le clamamos, lo que le pedimos a Dios, nos ha contestado. Un pueblo unido, un pueblo de acuerdo llega a vencer muchas cosas. Porque recordemos que tenemos un enemigo, que es el diablo, que nunca está de acuerdo con la obra del Señor. No ha de faltar alguien para levantarse en contra de la voluntad de Dios. Pero cuando el pueblo se junta y busca a Dios y mira la mano de Dios, pero veamos la Escritura. Veamos la segunda carta de Timoteo en su capítulo 4 y veamos el versículo 17. Dice la palabra del Señor. Segunda carta de Timoteo. Estaba viendo Filipenses. Segunda carta de Timoteo, capítulo 4, y veamos el 17. Por eso el Señor estuvo a mi lado y me dio fuerzas para que por mí fuese cumplida la predicación y que todos los gentiles oyesen. Así fui librado de la boca del león. Oiga, dice que esta vez el apóstol Pablo, él dijo: ninguno estuvo a mi lado, ninguno estuvo conmigo, pero Dios no me dejó. Dice la palabra: pero el Señor estuvo a mi lado, me dio fuerzas. Hoy, en mi prisión, nadie estuvo a mi lado, pero Dios me dio fuerzas. Dice la palabra: pero el Señor estuvo a mi lado. Si nadie estuvo a mi lado, pero la confianza, el valor del apóstol Pablo, que el Señor estuvo a su lado. No importa que otros no estuvieran o que no estuvieron con él en su defensa para ayudarle, pero la confianza del apóstol Pablo es que el Señor Jesucristo estuvo a su lado, como dice: pero el Señor estuvo a mi lado y me dio fuerzas para que por mí fuese cumplida la predicación del Evangelio. Hoy le dio fuerzas, pero el Señor estuvo a mi lado. Dijo Pablo: me dio fuerzas para que por mí se cumpliese la predicación del Evangelio. El predicador, hemos oído muchas veces que nosotros tenemos que procurar con la ayuda del Señor. Alguien dijo en una oportunidad, dice que iban los predicadores a predicar a un lugar y había unas hermanas y dijeron: nosotros queremos ir con ustedes. Pero dijeron los hermanos: hermanas, pero ya no hay lugar para que ustedes se vayan. Nosotros quisiéramos llevarlo, pero no hay lugar. Bueno, dijo la hermana: no vamos a ir, pero aquí está algo para que se ayuden en algo. Dieron la ayuda, se fueron los predicadores. Llegaron a la predicación del Evangelio y comenzaron a predicar. Se convirtieron varias personas. Y aquellos comenzaron a gloriarse al ver la mano de Dios. Dijeron: vaya que venimos. Pero alguien estaba observando y dijo: no se gloríen, hermanos. ¿Por qué? Dijeron: porque no fueron ustedes. Si la hermana
las hermanas no les hubieran dado para sus pasajes, no hubieran llegado. Las hermanas fueron participantes también de esta bendición. Dijo el hermano: nosotros no nos vamos a gloriar, pero Pablo dijo: me dio fuerzas, ninguno estuvo a mi lado, pero Dios me dio fuerzas. Ustedes pueden decir: gracias a Dios, porque Dios nos ha bendecido, nos oyó, nos escuchó, nos dio fuerzas para que se predicara el Evangelio y para que se viera la gloria de Dios. Yo no sé si ustedes no están alegres. Decía un hermano: hubo bendición de palabra. Y oían ustedes en la enseñanza, los que estuvieron en la enseñanza, la palabra de Dios viene. Si la palabra viene fuerte, decía el siervo, porque está guiado por el Espíritu Santo. La palabra de Dios, gracias a Dios, fuimos bendecidos con la palabra de Dios. Se predicó el Evangelio. Dijo Pablo: nadie estuvo a mi lado, pero Él me dio fuerzas. Dice la palabra: pero el Señor estuvo a mi lado. No importa, hermanos, que nadie esté a nuestro lado. No importa que nadie esté a nuestro lado. Lo importante es que el bendito Señor esté con nosotros, y aunque no haya otros que estén a nuestros lados, pero que esté el Señor con nosotros, porque ¿qué sirve? ¿De qué sirve que nosotros estemos apoyados de tantas personas, pero si no estamos apoyados de Dios, no vamos a ver la gloria de Dios? Aunque nosotros estemos apoyados de otros, con esfuerzos, con luchas, porque no es fácil, hermanos, lograr una bendición. No es fácil. Nosotros el lunes nos dijeron: bueno, tienen libertad para ir a Los Ángeles, pero de voluntad nos dispusimos venir con el siervo y que yo lo acompañe. Nos esforzamos, comenzamos a procurar para estar. Si dice la palabra: nadie estuvo a mi lado, pero el Señor estuvo a mi lado. No importa. Él me dio fuerzas, Él me dio valor para que se predicara el Evangelio. Dijo el apóstol Pablo: se manifestara el Señor viendo su gloria. Pero veamos Romanos en su capítulo que vamos a ver es 4. Romanos en su capítulo 4 y veamos el 17. Romanos, vamos a ver la Escritura. Gracias a Dios, amados hermanos, por el poder de Dios, por la misericordia de Dios. Si nadie estuvo a su lado de Pablo, pero lo importante, hermanos, es que el Señor esté con nosotros en cualquier momento. Solamente que cuando nosotros buscamos a Dios, debemos de hacerlo de todo corazón. Debemos de entregarnos a Él y clamarle a Él. Solamente que nuestro corazón esté dispuesto para recibir una bendición. Tenemos que procurar nosotros guardar nuestra vida. Tenemos que procurar serle fiel al Señor, vivir una vida de paz, una vida tranquila. Porque cuando los creyentes tienen paz, cuando en el matrimonio hay paz, nos vamos de rodillas ante Dios a clamarle a Dios. Cuando en el matrimonio hay paz y hay propósitos, hay deseos, se comunica. Vamos a buscar a Dios una semana. Tenemos necesidad, deseamos tal cosa. Nos vamos a poner de acuerdo, vamos a clamar a Dios. Y cuando hay paz, el Señor oye el clamor. El Señor escucha su clamor, pero si hay problemas no va a escuchar Dios. Es cierto que nosotros nos podemos pasar una noche
de rodillas clamándole a Dios. Si el Señor escucha nuestro clamor, nos va a responder. Pero si nuestra vida no está bien delante de Dios, aunque usted se pase día y noche orando, no va a recibir la respuesta. Veamos la escritura en Romanos capítulo que vamos a ver. Romanos en su capítulo 4. Vamos a leer la carta a los Romanos y veamos el capítulo 4 y veamos el versículo que vamos a ver, es el 21. Pero dice la palabra: plenamente convencido de que era también poderoso para hacer todo lo que había prometido. Oiga cómo dice la escritura. Dice la palabra: plenamente convencido de que era también poderoso para hacer todo lo que había prometido. Plenamente convencidos de que Dios es poderoso. Oiga, la palabra dice: plenamente convencido de que era también poderoso para hacer todo lo que había prometido. Dios no miente. Dios es un Dios divino, es un Dios poderoso. Y la palabra dice plenamente convencidos, ¿o no estamos convencidos? De que Dios es poderoso, dice, plenamente convencido de que era también poderoso para hacer todo lo que había prometido. Dios es poderoso, Dios es fiel, Dios merece la honra, merece la alabanza, porque Él es poderoso, plenamente convencidos. ¿Cómo no vamos a estar convencidos nosotros de que Dios es poderoso, de que Dios hace cosas maravillosas en la vida del creyente? Dios plenamente es poderoso para hacer cosas maravillosas y grandes, que nosotros podemos llegar a entender el poder de Dios a través de su manifestación, a través de su poder, cuando nosotros tenemos cierta necesidad, pero creemos por fe que Dios es grande para hacer cosas maravillosas. Para Dios no hay nada imposible, plenamente convencidos. Veamos el Evangelio de Lucas. Aquí la Escritura dice: plenamente convencidos que Dios es poderoso para hacer cosas grandes y maravillosas. Veamos en el Evangelio de Lucas, en su capítulo que vamos a ver, es capítulo 1, y veamos el versículo que vamos a ver, es el versículo 31. Dice la Escritura, veamos la Escritura. Es el 37. Lucas en su capítulo 1 y el versículo 37. Porque nada hay imposible para Dios hoy. Porque para Dios no hay nada imposible. Solamente que nosotros debemos de estar convencidos que Dios es poderoso, porque para Dios no hay nada imposible. Para Dios todas las cosas son posibles. Dios puede hacer lo imposible, lo que nosotros ya no podemos. Lo que para nosotros es imposible. Dice usted: yo ya no puedo.
Mi familiar está grave. ¿Quién sabe? Yo ya no puedo. Solamente lo voy a dejar en las manos de Dios. Pero el Señor le dijo a los discípulos: si tu fe fuera grande, si tú creyeres que tienes capacidad, le dices a este monte: quítate de aquí y échate al mar, se te será hecho, porque para Dios no hay nada imposible. Si tuvieres fe, si tuvieres confianza que Dios es poderoso, que Dios hace cosas maravillosas, pero si tu fe fuera grande y le dijeras a este monte: quítate de aquí y échate al mar, si crees se te da hecho, porque para Dios no hay nada imposible. Para Dios todas las cosas son posibles, solamente que nosotros creamos que Dios es poderoso, tiene poder para hacer cosas maravillosas. Le decía: usted tiene su enfermo grave, pero si usted cree que lo imposible, que los médicos ya no pueden hacer, que lo que ya no pueden hacer, pero usted confía en Dios, pone su confianza en Dios, cree que Dios es poderoso, que puede hacer cosas maravillosas, usted cree que Dios puede hacer lo imposible, usted le clama a Dios, usted le dice: Señor, yo sé que tú tienes poder. Yo creo que tú tienes poder para hacer cosas grandes. Lo que para mí es imposible, ya no puedo, ya no tengo fuerzas, ya estoy cansado, pero para ti todas las cosas son posibles, Señor. Tú te puedes manifestar, tú puedes hacer las cosas que nosotros ya no podemos. Yo sé, dijo Pablo, que nadie estuvo a mi lado, pero el Señor estuvo conmigo y me dio fuerzas. Nos pueden dejar los familiares, los amigos, pero Cristo está con nosotros. Creamos que Dios es poderoso para hacer cosas grandes y maravillosas. Veamos solamente el libro de los Salmos 116. Creamos que Dios es poderoso y que Dios se ha manifestado grandemente en estas conferencias, y el corazón del pueblo, hermanos y hermanas, debe estar regocijado, porque la Biblia dice que ni con todo el oro del mundo se puede comprar una alma. ¿Cuántos se convirtieron a Cristo? ¿Cuántos se bautizaron, se restauraron? Es la bendición de una conferencia. Decía el siervo: gracias a Dios, Dios ha comenzado a honrar la asamblea de aquí, decía, porque se ha comenzado a ver la manifestación el viernes, la gloria del Señor, los que se restauraron, los que se examinaron para ser bautizados. Bendito sea Dios, decía el hombre, porque Dios está honrando la asamblea en este lugar. Pero con eso no nos vamos a llenar de orgullo. Le vamos a agradecer a Dios y decirle: tú nos has dado nuestras fuerzas. Lo que para nosotros era imposible, tú has hecho todas las cosas. Le decía el Salmo 116 y vamos a terminar. Salmos en su número 116 y vamos a ver la palabra del Señor en el 1. Salmo 116 y vamos a ver el 1. Dice la palabra: amo a Jehová, pues ha oído mi voz y mis súplicas.
porque ha inclinado a mí su oído, por tanto le invocaré en todos mis días, dice la palabra del Señor. Hoy, esta es una acción de gracias por la misericordia de Dios, por la gracia de Dios, por haber sido librado de la mano de la muerte, este salmista. El hombre llega a reconocer, llega a darle gracias a Dios y dice: amo a Jehová, pues ha oído mi voz y mis súplicas, porque ha inclinado a mí su oído. Por tanto le invocaré en todos mis días, dice la palabra del Señor. Amo a Jehová, pues ha oído mi voz y mis súplicas, porque ha inclinado a mí su oído. Qué bueno es cuando nosotros llegamos a reconocer delante de Dios y nos inclinamos a Él para agradecerle por la bendición que Dios ha derramado en esta asamblea, porque Dios oyó el clamor del pueblo del Señor. Ustedes han recibido esa bendición de Dios. Hoy debemos de glorificar a Dios tanto como la asamblea local, nosotros que fuimos participantes de esta bendición tan grande. Así que, amados hermanos, cuando nosotros le prometemos a Dios, debemos de cumplir para ver la mano de Dios, no solamente la asamblea, sino que en lo particular, cuando tenemos una necesidad, nos vamos a acercar a Dios para pedirle a Dios una bendición, pero examinemos nuestra conciencia, nuestro corazón, para creer que lo que le vamos a pedir a Dios, Él nos va a responder, pero va a depender también de nuestro corazón. Damos gracias a Dios por estas palabras y Él quiera bendecirla en nuestros corazones.